jóvenes, reciban un saludo muy especial, muy buenas noches. Muchos me conocen porque ya han tenido materias conmigo. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Humberto López. Yo llevo 9 años con Uniremington. He tenido la oportunidad de ser coordinador dentro de la universidad. Hasta el año pasado tuve la oportunidad de ser coordinador durante 8 años. Este año estoy un poquito descansando y dedicado pues a la docencia, que es lo que tanto me apasiona y me gusta. Mi profesión, yo soy licenciado en Ciencias Religiosas con una especialización en Administración y Gestión Ambiental. Además de eso, pues 28 años de experiencia en el sector educativo. Trabajé con el Colegio Calazán de Pereira, trabajé en el Colegio General Rafael Reyes. También tuve la oportunidad de ser docente y coordinador en la Fundación Universitaria del Área Andina durante 14 años. También trabajé con la CIA como coordinador académico y también como docente. En Uniminuto Pereira también trabajé como coordinador y como docente. Y además de eso, pues he tenido la oportunidad también de realizar algunos talleres y seminarios con muchas empresas de la ciudad, en especial a Ciscar Colombia, Avianca, Nestlé de Colombia, porque lo mío también es la parte de crecimiento humano. Y también yo creo que algunos saben que hace 28 años también me dedico al sector turístico, o sea, combino la profesión de docente con el sector turístico. Hasta el año pasado tuve una agencia de viajes, la vendí porque ahora me vine a vivir aquí a la Vía Armenia y entonces construí una cabaña y es lo que le estoy arrendando a los extranjeros como forma de seguir vinculado a ese mundo turístico. El módulo que nos ha tocado este semestre es un módulo bastante interesante que yo sé que vamos a tener la oportunidad todos. Valentina Puerta, buenas noches. Vamos a tener la oportunidad todos de compartir. Va a ser un módulo muy movido porque vamos a hablar un poquito de esa Colombia crisis política. Vamos a mirar todos esos diarios aconteceres que están pasando a lo largo y ancho del país. Hay cosas que definitivamente uno como buen analista político y como consultor de empresa a veces se queda uno sin palabras de ver la falta de responsabilidad de nuestros líderes políticos, la falta de sentido y amor propio de nuestros políticos, y cómo uno no entiende a estas alturas del juego, después de haber firmado un tratado de paz, cómo las cosas nuevamente se están descomponiendo a nivel social, a nivel político, y lo peor, a nivel económico, porque esta pandemia no solamente nos ha afectado a nosotros, sino que ha afectado a todo el mundo. Entonces vamos a hacer un análisis muy concienzudo durante estos 8 encuentros tutoriales de toda esta situación compleja que está pasando en el país. Ustedes saben, los que ya han estado conmigo en otros encuentros tutoriales, me gusta mucho tener la participación de mis estudiantes. Para eso yo les voy a enviar unos documentos, vamos a estar compartiendo muchas cosas. Ya les envié uno, ¿ya lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Ya les mandé un primer videito por ahí. ¿Alguien lo vio? Sí, profe. ¿Quién me dijo sí, profe? María Elena López. Cuénteme, María Elena, ¿cómo le pareció ese primer videito que le mandan cortico? Profe, pues interesante, no sabía que... Estamos hablando del que envió al WhatsApp, ¿cierto? Sí, señora, del grupo de WhatsApp. No sabía que el compositor del himno se había radicado aquí en Colombia y aquí se había casado y que había muerto acá. Pues realmente sabía que era extranjero, no tenía claro pues como su nacionalidad. Y pues un dato interesante pues lo que le acaba de mencionar, que se radicó aquí en Colombia. María Elena, y vio la belleza, Orestes Índice. Sí. Es el compositor del segundo himno más hermoso. Dicen que es el himno más, dicen que es el segundo del mundo, pero dicen que es el himno con más sentido y con amor propio. Y es más, hemos ahora que estamos en eliminatorias y en los pasados mundiales, hemos sorprendido al mundo por esa forma de los colombianos cantar e interpretar ese himno nacional.
Y miren ustedes en ese pueblito tan pequeñito en Italia, todos los días, la alcaldía municipal de ese pueblo dio una orden todos los días donde nació Orestes Índice, todos los días se debe interpretar el himno del pueblo y como homenaje a Orestes Índice se debe interpretar lo que es el himno nacional de la República de Colombia. En este momento que estamos hablando de eso, acabo de meter gol Colombia, imaginen qué emoción. Entonces comenzamos con pie derecho. Entonces miren muchachos, es muy emocionante todo esto y vamos a ir hablando de cosas que a ustedes les va a sorprender y también vamos a hacer un análisis muy concienzudo de toda esta crisis política y de esta realidad. Ustedes se han dado cuenta de toda la cantidad de situaciones que comenzaron hace unas 3 o 4 semanas con el problema que hubo, eso luego lo vamos a debatir en clase, en el encuentro tutorial sobre la muerte de este doctor Ordóñez en Bogotá. Independientemente, pues no era una mansa paloma, pero hubo un abuso de autoridad. La cantidad de muertes de líderes sociales a lo largo y ancho del país. Parece que el proceso de paz se nos hubiera salido de las manos y además de eso, la declaratoria esta semana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, donde pues ellos hacen una declaración pública de que ellos fueron los directos, son los culpables de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Muchos de ustedes no habían nacido, creo que sí hay 2 o 3 personas acá que de pronto por ahí escucharon algo. Fue uno de los grandes líderes y caudillos dentro de la historia de Colombia antes de ese nacimiento de lo que veníamos en la tradición política del Partido Liberal y Partido Conservador. Fue asesinado y pues han venido contando una cantidad de sucesos que para el país son desconocidos y que hacen parte de esa crisis política y social que está viviendo Colombia. Entonces, yo me voy a ir pues para lo que estoy obligado a hacer hoy en el primer encuentro tutorial. Les agradezco a todos, en nombre de mi Remington, su presencia. Espero que el módulo sea de su agrado, espero que el módulo les llene a ustedes una cantidad de, si se puede decir así, de preguntas sueltas. Ayer que tuvimos una reunión con nuestro director nacional de humanidades decía que era muy importante que nuestros estudiantes se concientizaran a nivel personal de esa realidad política, de dónde venimos, para dónde vamos, y más que todo de acuerdo a la carrera que cada uno de ustedes está haciendo. Aquí hay algunos de administración y hay algunos también de administración de empresas y otros de administración en negocios internacionales. Entonces hay que conocer un poquito esa realidad política, porque mañana o pasado mañana lo que queremos es que si de pronto alguno está o va a desempeñar en el futuro un cargo público, por favor, hay que tener un sentido más grande de pertenencia y amor por el país, porque las cosas que están pasando, imagínense ustedes, por ejemplo, y pónganse ustedes en los zapatos de una persona que ha sido condenada a 18 años y medio por la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. El año pasado salió de la cárcel ya con pena cumplida, para ahora salir, Dios mío, con que él no fue el que lo mató. Y entonces, ¿quién se responsabiliza de una situación tan triste de esas? Ustedes imaginan, una familia sufrió durante 18 años y un hombre tuvo que estar 18 años detenido en una cárcel pagando un delito que nunca cometió. ¿Y dónde está el juez que lo condenó? ¿Dónde está? Imaginen que eso fue a segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia. Aceptaron. Vamos a ver esos 3 poderes políticos de Colombia, Dios mío, y en el país no se siguen sino cometiendo una cantidad de serie de atropellos contra los ciudadanos de bien y nada, no pasa nada. No pasa nada. Ahora preparémonos. Claro, por eso nos tienen pagando impuestos a la loca, porque son tantas las demandas que tiene el Estado por falta y por la inoperancia de nuestros dirigentes políticos en una situación que no tiene. A ver, ¿qué dice, profe? Qué pena, estoy teniendo ciertos. A ver, yo leo este correo, permítame en un momentico.
Profe, qué pena, es que estoy teniendo ciertos problemas con la internet y por esto hacer. No, Alejandra, no hay ningún problema, tranquila. Yo a ustedes los entiendo y lo primero que yo hago con mis estudiantes es brindarles toda mi confianza. Yo sé que ustedes son personas adultas y no van a estar ahí entrando y saliendo por estar jugando, tranquilo. Entonces es muy triste y lamentable ver esos hechos que están pasando en el país y nadie de los dirigentes políticos se responsabiliza de esas acciones. Sencillamente, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y vea, les voy a contar una cosa. Hace poco salió un informe de la Corte Internacional de la Haya. El país puede llegar a la quiebra y podemos tener una emergencia económica. Son tantas las demandas que hay en la Corte Internacional de la Haya en relación y en la Corte Internacional de Justicia en relación a los vejámenes y a los errores que ha cometido la justicia colombiana por una cantidad de gente que han condenado que no tuvo que ver. El año pasado ocurrió un hecho similar con una joven de Bucaramanga, estudiante universitaria, iba para San Andrés, fue detenida en el aeropuerto por un homónimo, la enviaron, el presidente, la falta de responsabilidad no fue Duque, sino antes de irse el otro presidente Santos, firman un tratado de extradición, mandan a esa niña para Estados Unidos y después de estar 1 año y medio detenido, porque es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Después de estar 1 año y medio detenida en los Estados Unidos, la llamó la fiscal del caso y le dijo, qué pena, pero cometimos un error, pero el error no fue de la justicia americana, sino de la justicia colombiana, como tratando de enmendar para que no demandaran. Entonces lo único que tenemos que hacer para darle la libertad a usted es que usted se declare culpable de un delito menor, que puede ser lavado de activos o alguna cosa que usted hizo, y le digo, oye, ¿por qué voy a declararme culpable de un hecho que no he cometido? Y ya la devolvieron a Colombia, ya logró su libertad. Ahí tenemos una demanda también multimillonaria. Y son una cantidad de casos que si los empezamos a unir, hacen que esa crisis política, social y económica cada vez sea una crisis más aberrante. No solamente estamos en la cúspide de los problemas colombianos, sino que imagínense ustedes, muchachos, la situación que estamos viviendo, porque esa fama del narcotráfico no nos la hemos podido quitar de encima. ¿Por culpa de quién? Es contundente. Los medios de comunicación nos hacen mucho daño, todavía haciendo, realizando, construyendo, produciendo una cantidad de narcotelenovelas que nada le dejan de bueno al país. Una cantidad donde cuando salimos al exterior, los que hemos tenido ya la oportunidad de salir al exterior, a nosotros siempre nos miran con el signo de desconfianza, pensando que todos aquí somos con droga. Ese presidente Trump no ha hecho sino tirarle duro al país. Hace poco ustedes se dieron cuenta que el primer productor mundial era Colombia, pero muy bueno lo que pasó en redes, que todo el mundo se le fue encima y le dijo, pero no se les olvide que ustedes son los primeros consumidores del mundo. Y si ustedes cortan el consumismo, no va a haber producción. Porque yo creo que si un producto se fabrica y no se vende, yo creo que se termina. Pero el problema es que es un negocio que a grandes luces, yo digo que en el mundo, todos los países del mundo se han beneficiado del narcotráfico. Pero eso no es justificación para nosotros decir de que seguimos produciendo droga. No, no es justificación. Nosotros deberíamos de tener mayores controles y lo que se está pensando ahora de darle una organización a todo el proceso del Poder Judicial, a mí me parece que es algo muy interesante, porque no podemos seguir cometiendo los mismos pecados. Se dieron cuenta del caso de la JEP. Ustedes saben que la JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, luego vamos a ver el término, donde nuestras guerrilleras han contado, las guerrilleras han contado de todos los albedríos, de todas las injusticias y de todos los atropellos que recibieron por parte de los integrantes de las FARC. Inicialmente ellos negaron, dijeron que eso era totalmente falso, pero mujeres y niños que fueron llevados en contra de su voluntad a limitar un ejército, que aquí el año pasado en un encuentro en la Universidad Tecnológica un estudiante le preguntó a uno de los líderes que a ellos quién los había declarado ejército del pueblo, y con una sonrisa burlona decía, segundo gol de Colombia, decía que
A ver, aquí llega otro estudiante, Joven Steven Zapata, bienvenido. Decía de que que eso era totalmente falso, que ellos en ningún momento habían reclutado niños ni habían hecho los atropellos con las mujeres. Ahora tuvieron que aceptar que ellos sí habían hecho eso. Llevamos 50 años de injusticias. El país va a seguir. Miren, este país no lo han quebrado, porque este es un país rico potencialmente. El capital humano que tenemos en Colombia, la gente maravillosa, nosotros somos más la gente de bien que la gente mala. Ustedes, por ejemplo, en este módulo son 22 estudiantes que se están preparando, que Uniremington los ha recibido y que están dentro de un proceso, y es una responsabilidad nuestra, no de negarles, ni de taparles, sino de contarles una historia, una realidad, una crisis política que es cierta y que no podemos tapar con los dedos de la mano. Que un muchacho salga a protestar es una cosa, pero otra cosa, que se le quiera coartar o se le quiera prohibir el querer protestar por todas las situaciones que están pasando, eso es otro cuento. El Estado tiene que permitir, aquí hay libertad de expresión. Lo que pasa es que los políticos a veces han confundido su forma de gobernar. Nosotros somos los colombianos, y dice nuestra Constitución Política del 91, somos seres libres y tenemos derecho a la educación y a la expresión. Entonces, podemos conocer, pero no nos pueden seguir quitando. Y yo eso de partidos políticos, muchachos, eso ni de izquierdas ni Petros, ni de centro izquierda, ni de derecha, ni Uribes, ni nada de nada. El problema del país es que no hay verdaderos dirigentes políticos. Aquí, si encontráramos dolientes, fueran de uno u otro bando, la cosa sería, pero en este momento nuestros políticos están gobernando para intereses propios, para intereses mezquinos, para intereses de amigos, para intereses individuales, y les importa muy poquito nosotros, la sociedad. Los que somos de clase media, no les importa los de la clase baja, no les importa los de la... A ellos no les importa sino llenar sus bolsillos. Y entonces es la hora urgente, y por eso este módulo llega en su momento, para que hagamos academia y que ustedes conozcan de primera realidad qué es lo que está pasando en el país. Entonces, después de hacer esta introducción, yo me voy a ir a revisar lo que son el acuerdo académico. Ya lo voy a compartir con ustedes. Por favor, me confirman cuando lo estén visualizando. Entonces, Acuerdo Colombia, listo. ¿Me confirman, por favor, cuando lo estén viendo? Listo, profe. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, dice concertación del compromiso académico, el docente Carlos Humberto López, la facultad. Hay estudiantes de administración de empresas y administración en negocios internacionales. Los de negocios hay algunos de segundo semestre de negocios y hay otros de tercer semestre de administración de empresas. Y también hay algunos estudiantes que son de homologación. El aula telepresencial, el módulo se llama Colombia, Crisis Política. La fecha de concertación, hoy 9 de octubre del 2020. Dice que en la primera sesión de clases el docente realizará la presentación de todos los temas a desarrollar durante el semestre académico y las fechas de evaluación. Entonces, ahí abajito están las fechas de evaluación. Entonces, el primer parcial, vamos a tener 2 exámenes parciales, un seguimiento y vamos a tener un examen final. Eso tiene un valor ponderado de la siguiente manera. El primer parcial tiene un 25%, va a ser una prueba escrita. El segundo parcial tiene un 25%, es otra prueba escrita. El final tiene un valor del 20%, lo haremos en la semana nueva, tiene un 20%. Y el seguimiento, que van a ser una serie de ¿qué? Primer evento, presentación del módulo por parte del tutor y presentación de cada uno de los estudiantes. Para eso, en la plataforma hay un foro de presentación. Muchachos, les voy a pedir muy juiciosos.
Deben de entrar a la plataforma Moodle y hacer la presentación cada uno del módulo. Y allí yo les dejé una pregunta. Esa pregunta tiene que ver con la realidad del país. Bueno, y va a haber un primer evento también que es la lectura y socialización permanente del módulo. ¿De parte de quién? No solamente quiero escuchar mi voz, sino que también los quiero escuchar a ustedes, porque el módulo está construido para ustedes. Y yo de ustedes también quiero aprender, porque no solamente uno aprende del tutor, sino que también aprende de sus estudiantes. Vamos a hablar en un segundo evento, vamos a hablar del conflicto y la violencia social en Colombia. Ahí está lo que yo les estaba contando ahora, todos los asesinatos de líderes sociales y de líderes comunales y todo lo que está pasando. Un tercer evento, hablar de los documentales, un documental muy importante que tienen para dentro de 15 días, No hubo tiempo para la tristeza. Ya de pronto algunos en problemas de la historia de Colombia ya tuvieron la oportunidad de verlo, pero hay que volverlo a hacer y hacer un ensayo de reflexión sobre ese documental que dura más o menos 1 hora. Yo les voy a mandar el link de acceso por medio del WhatsApp. Un cuarto evento, construcción de un proyecto histórico nacional del conflicto hacia la paz. Vamos a analizar todo ese, cómo fue todo ese proceso. Y por último, el último evento, que es el tema más grave de todos, es cómo vamos a hacer para detener esa problemática tan grande, que es el problema de la corrupción en Colombia. Bueno, estudiantes que tengo registrados, aquí están todos. Judy Alejandra Gudelo, Luz Andrea Castaño, Mariana Cifuentes, Esteban Flores, Manuela Forero, John Eduardo Giraldo, Alexis Mauricio Gómez, Linda Lice Ladino, Jennifer Loaiza, Angie Daniela López, Luisa Fernanda López, Valentina López, María Elena López, Carlos Steven Magón, Steven Mora, Santiago Augusto Moreno, Bernardo Palacio, Valentina Puerta, Julián Jairo Pulgarín, Juan Camilo Quiseno, Diana María Ríos, Jessica Tamayo. Por ahí creo que me falta alguien. Por favor, ese que falta, me da su nombre, o los dos que faltan, que yo no los vi ahora aquí en el listado. No me faltó ninguno, están todos. Muchachos, ¿me confirman? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, Sí, entonces no falta ninguno. Bueno. Al parecer no. Parecer no. Bueno, entonces, y aquí pues está mi nombre, Carlos Humberto La Cédula, y esto debe ir firmado, pues ahora por pandemia no va firmado, pero entonces igual lo dejo ya como aquí dentro de la grabación, de que ustedes aceptan esta concertación del compromiso académico, ¿cierto? No hay ningún problema. Sí, señor, aceptamos. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, ahora me voy entonces para que miremos lo que es el plan de aula. Listo, voy a dejar de compartir este documento y me voy a compartir el plan de aula para que veamos un poquito, pues, como ya lo que son las competencias y lo que son las competencias genéricas y específicas. Entonces, plan de aula, ¿ya lo están viendo? Por favor, me confirman. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces dice, Colombia, crisis política de la urbanidad y la cívica, la ciudadanía y la democracia. Vamos a hablar mucho de eso, de la falta de cultura ciudadana. Vamos a ver cómo esa crisis política de Colombia se ha visto muy afectada también por la falta de compromiso de muchos ciudadanos y también porque falta como, a pesar de que hay tanto amor propio y tanto sentido de pertenencia por el país, hay de pronto algunas personas y de pronto algunos estratos donde a veces se vulneran mucho. Hay gente que quiere tomar la justicia por sus manos y hacer cosas pues que no están como a la luz de lo que es la ley en el país. Competencias genéricas del módulo. Vamos a demostrar una actitud siempre abierta y propositiva a la hora de trabajar el modelo de telepresencialidad. Hoy los quiero felicitar porque casi un 90% del grupo llegó sobre el tiempo.
habían estudiantes desde las 6:05 de la tarde, los otros yo los entiendo cuando llegaron sobre las 6:40. Igual vamos a estar dando esos espacios para llegar, porque yo sé, y una estudiante que abogó por ustedes decía, apenas estamos saliendo del trabajo, eso me parece maravilloso. Entonces eso es tener una actitud abierta y propositiva. La segunda competencia genérica, adquirir unos conocimientos y una cultura política que les permita a ustedes hacerse partícipes de la construcción de este país. A todos nos debe doler el país, a todos nos debe doler Colombia, y ustedes hacen parte de ese proceso. Tercera competencia genérica, tener una buena capacidad de escucha y ante todo respetando mucho las diferencias de pensamientos. Si de pronto alguno o alguien, uno de ustedes se siente agredido en algún momento de sus comentarios, voy a estar muy atento de eso y vamos a tratar de respetar, porque miren, Federico Engels decía que habían dos grandes disciplinas que coartaban la libertad del ser humano, y esos son los temas de tipo religioso y los temas de tipo político. Entonces no nos vamos a hacer daño, sencillamente estamos viendo qué es lo que más afecta dentro de esa crisis política del país a nosotros como ciudadanos, pero aquí no vamos a decir que es que el Partido Liberal es mejor que el conservador o que el centro de izquierda es mejor que lo de Petro, no, nada de eso. Aquí sencillamente vamos a buscar es qué tiene que hacer el país y qué podemos hacer el país para mejorar un poquito toda esta situación que se está presentando. Entender los valores, a ver, yo corrijo aquí que me quedó una frasecita aquí como metidita. Entender los valores modernos, fundamentales para la construcción del nuevo país. ¿Cuáles son esos valores modernos? Pues la libertad, la tolerancia, la igualdad y el reconocimiento histórico. Ustedes saben que cuando se empezó a mover mucho este país, desde una vez que una persona, el hijo de un senador en Bogotá, dijo que usted no sabe quién soy yo, que le dijo a la Policía Nacional, y venga, ¿y eso desde cuándo? Porque mucha gente, lo que yo les decía ahora, mucha gente en el país ha tratado de hacer justicia por sus propias manos, y ya vemos que eso, ahora vemos todo lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe. No quisiera estar en los zapatos de él, porque es una situación pues bastante lamentable. Como competencia específica, generar espacios de lectura, de discusión y análisis acerca de esa crisis política en Colombia. Yo espero que todos participen, que todos estén atentos, que todos generemos de pronto conocimiento y reflexiones acerca del futuro político de este país. Segunda competencia específica, que ustedes analicen los problemas que ha generado esa crisis política en Colombia y cómo ha sido el comportamiento de la sociedad en general. Yo creo que en Colombia, a pesar, miren, eso de las marchas y de los paros no es nuevo, y eso no solamente es Colombia, es todo el mundo, en todo el mundo. Ustedes vieron en Chile, vieron en España, vieron en Francia con lo de los famosos camisas amarillas, la cantidad de gente en China, en Hong Kong. Mire, eso es una forma del pueblo protestar de una manera pacífica. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces de pronto dentro de esos grupos que protestan se infiltran personas que quieren armar el desorden y armar la desestabilidad del país, y muchas veces lastimosamente son personas pagadas por los mismos sectores políticos. O en el caso, ustedes vieron lo que pasó en Bogotá con la muerte de Dylan Cruz, que eso fue infiltrado por el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo guerrillero, de manera irresponsable, y entonces los que pagaron fueron los estudiantes. Analizar también entonces, bueno, ya lo leí, analizar los problemas que ha generado esa crisis política en Colombia y cómo ha sido el comportamiento de la sociedad en general. Realizar análisis políticos con argumentos sólidos, eso es lo que yo quiero que aprendan eso. ¿Debido a qué? A la comprensión de esa realidad política del país. Y por último, adquirir conocimientos fundamentales sobre la política en general y que le permitan a cada uno de ustedes fortalecer la interdisciplinaridad y participar en proyectos de investigación sobre problemas políticos. Ustedes no van a estar ajenos a eso, porque tanto los administradores de empresa como los negociadores internacionales en algún momento
tienen que estar pendientes de todas estas situaciones y de movimientos políticos, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Bueno, durante la cuarta y la séptima semana vamos a realizar esos dos parciales. Vamos a hablar sobre la caracterización del conflicto político en Colombia, la política y su incidencia en la crisis social y política del país, la construcción del proyecto histórico político del conflicto hacia la paz. En esa descripción de ese primer tema vamos a hablar un poquito del ser y hacer políticos en relación al clientelismo y la corrupción en Colombia. Se dieron cuenta todo ese problema con Adiela Merlano sobre la compra de votos y cómo eso lo conocíamos todos, y nosotros sabemos que es una costumbre y una tradición en Colombia que cada 4 años se repite, donde la población más vulnerable sencillamente vende su voto por 50.000, o vende su voto por una teja, o vende su voto por unos ladrillos, y sencillamente no toman conciencia de esto, y los políticos lo saben, que ahí es donde está prácticamente el poder llegar a una forma de clientelismo, donde él llega a un escaño al Congreso de la República, sencillamente no con un voto ganado, sino con un voto comprado. Entonces vamos a ver eso también desde una mirada desde la moral y la ética política, así como las prácticas ciudadanas. Ahí es donde vamos a hablar un poquito de eso, de lo que pasa con las prácticas ciudadanas. El documento es un módulo que se llama Crisis Política de Colombia, está actualizado en el 2019 y vamos a tener una lectura e interpretación permanente del texto, así como la socialización del documento. El conflicto y la paz va a ser el otro de la séptima semana, cómo ha afectado la corrupción en los diferentes escenarios políticos del país, cuáles han sido sus principales consecuencias, entre ellos la parapolítica. Vamos a hablar del posconflicto y la construcción de un proyecto histórico nacional. Vamos a hablar de la Constitución del 91 y también vamos a hablar de la antigua Constitución de 1886, porque tuvo que ser prácticamente transformada. En esa Constitución política de 1991 les voy a contar que uno de los grandes protagonistas fue de quien estuve hablando al comienzo de nuestro encuentro tutorial de hoy, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que días después fue asesinado. Él tuvo que ver mucho en el cambio. Él decía que necesitábamos una ruta de navegación nueva y que esa Constitución tenía que brindarle un mayor aporte y soporte a todos los colombianos. Vamos a hablar de la urbanidad y la cívica, la sociedad y la democracia. Entonces va a ser un documento que los invito a que lo lean y lo interpreten de una manera muy, muy profunda para que podamos hacer las socializaciones. Ahí hay una bibliografía, la bibliografía también viene dentro del módulo. Yo sé que hay algunos estudiantes que les interesa mucho, aquellos que les gusta escudriñar, buscar, no quedarse solamente con los conceptos que se dan en el encuentro tutorial, para que cada uno pues analice. Y allí coloqué a José Valles, Conciencia Política, una introducción de Editorial Ariel Barcelona, y Bobbio Noverto, que ha sido uno de los grandes, él es un italiano, donde él habla de la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, Fondo Cultural Económico de México. Bueno, las evaluaciones ya les conté, entonces son dos parciales y un examen final, 2 parciales del 25, otro parcial del 20, y además vamos a ver un seguimiento que es del 30%. Muy importante, muchachos, entonces que anoten, este es mi correo. ¿Por qué no los pongo a subir a veces información a la plataforma? Porque a veces hemos visto semestre tras semestre que a veces la plataforma no les funciona, ustedes se quejan de que, don Carlos, es que estuve bregando a entrar y no pude. Entonces no hay excusa, a mi correo sí entra todo, y entonces cuando yo pida reflexiones o reflexiones en relación a las lecturas que hago, entonces por favor me las envían a carlos@fune.org, carlos@fune.org. Igualmente, este encuentro tutorial de hoy está quedando grabado y entonces ustedes van a tener la oportunidad de nuevamente, entonces, si lo quieren volver a ver, volverlo y analizarlo y dejar muy en claro todo lo que estamos viendo. Y por último, entonces, les voy a compartir el módulo, que el módulo
Es el módulo que está en la plataforma. El módulo está allí para que ustedes lo bajen, lo tengan en su propio computador y vayan haciendo las lecturas. Entonces está el módulo Colombia, crisis política de la urbanidad y la cívica a la ciudadanía y la democracia. Ayer en la reunión general desde Medellín, desde Uniremington Medellín, nos hicieron énfasis de que ojalá ustedes se apropiaran de los documentos que tienen que ver con Colombia y en especial las personas que están estudiando administración. Porque es muy triste ver hoy en día jóvenes, no, pero es que yo para qué voy a aprender historia, eso del pasado ya pasó, eso ya uno, no, tenemos que saber, tener muy en cuenta de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces aquí está la tabla de contenido del módulo. La unidad 1 habla de política, crisis histórica y social. Vamos a hablar del conflicto social y la violencia. ¿Cuál ha sido el conflicto social? Todo este problema que ha habido con el desplazamiento de tantas familias del Chocó. Mira, Pereira, la cantidad de personas de raza negra que tenemos. Hay barrios ya en la ciudad, ya han visto que en el sector de Villa Santana, arriba en Tokio, se han ubicado en la parte de Boston, en la laguna, personas que por el desplazamiento forzado han tenido que venirse a las grandes ciudades y tener que dejar el Chocó por el problema del conflicto guerrillero y bélico que se ha presentado en esta zona. Igualmente lo que ha pasado en Córdoba, en Sucre, en tantos lugares de Colombia, sencillamente por la misma situación. Vamos ganando 3-0, ahí les voy dando la noticia. Bueno, el tema 2, política y ética en el contexto de la crisis de Colombia. Y el tema 3, vamos a hablar un poquito de constitucionalismo y democracia. La tercera unidad, vamos a trabajar un poquito la construcción de un proyecto histórico nacional, del conflicto hacia la paz. Vamos a analizar y cada uno de ustedes va a tener su punto de vista donde va a decir si usted cree que haber firmado ese acuerdo de paz fue bueno o fue malo para el país. Vamos a hablar de la paradoja histórica y política en Colombia y la construcción de un proyecto histórico nacional donde tenemos que cambiar muchas cosas para definitivamente decir que Colombia es un nuevo país. Entonces, aquí está. Vamos entonces a estar muy concentrados en el desarrollo del documento. Vamos a hablar un poquito de cómo fue un poquito ese concepto histórico inicial de lo que fue la Guerra Fría, la bipolaridad del mundo y cómo se vio afectado Colombia. Vamos a hablar un poquito de esas 4 interpretaciones del conflicto armado en Colombia, lo que fueron la guerra civil, esa guerra de los 1000 días, la guerra contra la sociedad, la guerra contra el terrorismo, y ahora esa guerra ambigua que hay cuando el narcotráfico fue sacado totalmente, cuando Colombia pensó que el narcotráfico se nos convirtió en un problema más grande porque ese narcotráfico generalizado se catapultó al microtráfico, o sea, ya dejaron de ser los 2 grandes carteles, los 3 grandes carteles que habían, 4 carteles, porque estaba el cartel del Valle, el cartel del norte del Valle, estaba el cartel de Cali, el cartel de Medellín y el cartel de la costa. Y había uno con Pablo Rodríguez Gacha en el centro del país que ahí pues funcionaba y que pensábamos que todo eso con la extraditada de todos estos personajes a Estados Unidos iba a terminar y resulta que el microtráfico se partió en 1000 pedazos y ahora vemos como las BACRIM, que son bandas criminales, se dedicaron, los mismos grupos alzados en armas, los grupos guerrilleros, se dedicaron a todo este proceso. Entonces el proceso del conflicto armado se nos volvió una guerra totalmente ambigua, ya no sabe uno quiénes son los unos y quiénes son los otros. Entonces aparecieron las guerrillas, los paramilitares, el mismo y la corrupción, lo más grave, dentro de la constitucionalidad colombiana. Entonces eso en términos generales es lo que yo quería comentarles hoy en nuestro primer encuentro tutorial. Ahí voy a dejar aquí de compartir. Hay algo que es muy importante que les quiero contar y es que quiero que el foro de presentación lo hagan muy bien hecho,
espero que el foro de presentación sea un foro donde cada uno de ustedes pues dé su nombre y piense un poquito. La pregunta es, ¿cuál cree usted que en este momento es el problema más grave que estamos viviendo dentro de esta crisis? Hay muchos, pero a nivel personal, yo tengo que respetar a cada uno a nivel personal. ¿Cuál es el problema que más nos está afectando en este momento? Pues claro, el de la pandemia nos tiene como asustados a todos porque no sabemos a ciencia cierta cuándo va a haber vacuna. Hoy escuchaba yo por los medios de comunicaciones, hablaba un médico que posiblemente tengamos que esperar casi 2 años. Los laboratorios Johnson y Johnson en Estados Unidos están desarrollando todo el trabajo, pero posiblemente 2 años. El problema es que nosotros no estábamos preparados para vivir este tipo de condiciones en donde tenemos que tener una gran cultura ciudadana para respetar todas estas normas de bioseguridad y de distanciamiento social y todo eso. Vemos que la gente, por ejemplo, en Pereira se ha tirado a las calles, tuvimos que tomar medidas en relación a cerrar los grandes parques como el Parque Bolívar, el Parque de la Libertad, el Parque Lago, porque era una cantidad de gente, una concentración loca. Y si nos vamos para el sector de la circunvalar los fines de semana, no sé cómo estará hoy el día del partido, pero la gente parece que no estuviera pasando nada. Entonces, amanecerá y veremos, y esta es una situación que tenemos que analizar desde el punto de vista de la salud en Colombia, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y cómo va a ser la actitud que vamos a asumir al futuro dentro de esta crisis política, social y económica que se está viviendo. Bueno, en términos, a ver, yo quiero aquí, permítame en un momentico, como estaba llamando a lista, a ver quién me ha faltado aquí que no lo haya. Por favor, los que estoy llamando es porque no los he anotado. Judy Alejandra Gudelo ya llegó, por favor. No está. Sí, profe, presente. Ah, sí está. Ay, qué pena, Judy. Listo, gracias. Alexis Mauricio Gómez. No está. Bueno. Valentina López. No está. María Elena López sí está. Ella sí está porque ella sí. Santiago Augusto Moreno. Me faltó. Bueno. Valentina Puerta. Sí, profe. Valentina sí llegó. Bueno. Tatiana María Ríos. Me faltó. Y el último que me falta es Joe Esteban Zapata, sí llegó. Él sí llegó, yo le hablé. Sí, señor. Muy buenas noches, Sí, profe. buenas Un gusto noches. haber compartido otra clase más con usted, profe. Ah, muchas gracias, Joe. Muy bien, muchas gracias. Ya hay algunos que de pronto han estado conmigo y entonces saben pues cómo es mi trabajo y todo. Bueno, quiero escucharlos. ¿Qué expectativas tienen en relación al módulo? ¿Se imaginaron que el módulo va a hacer todo lo que les he compartido? ¿Alguno quiere que hagamos aclaración en relación a algo de lo que he leído? Me gustaría escucharlos. Julián, cuéntamelo. Profe, sí, no, a mí me parece muy, muy bueno, profe. Este tema a mí me llama mucho la atención. Sí. La verdad que, pues yo soy una persona pues que ya tengo mi edad, profe, la verdad ya estoy por los 50 ya. Qué bueno. He vivido mucho de ese tipo de violencia, mucha corrupción, mucha cosa que en realidad trae cosas negativas para mi vida, pero gracias a Dios pues hemos sabido sortear y superar esos momentos difíciles. Sí. Pero en realidad pienso yo que esto es una materia neurálgica, profe, y yo los felicito a ustedes porque en realidad, como dijo usted, de
necesitamos saber de dónde vinimos y para dónde vamos. Y Claro. la verdad que yo les doy un consejo también a los muchachos que ojalá pusiéramos mucha atención a estas cosas, a esta clase de programas que tienen que ver con la historia de Colombia, con la historia de nuestra región. Este tema la verdad abarca mucho y tener todos estos conceptos como muy claros para saber en sí hacia dónde vamos y qué podemos coger, ¿cierto? Positivo de todos estos temas. La violencia para nosotros en este valle, en el Valle del Risaralda y más que todo estos municipios, La Virginia, Cartago, antes, sí, Cartago, todos los que están en la... tanto el tema del conflicto, el tema del narcotráfico, estos municipios fueron muy afectados. Muy golpeados. Sí. Y en forma negativa, mucha corrupción. Entonces, sí es muy necesario de que nosotros tengamos muy en cuenta todos estos temas. La verdad que yo me siento pues halagado y los felicito nuevamente, profe, porque lo mismo le dije yo una vez a Mortegui. Mortegui maneja también tiene muy buen manejo de todos estos temas. Y la verdad que todo esto nos enseña algo y ojalá nos quede mucho porque el tema de corrupción es un tema que es recalcitrante, es algo que no deja nada deseable. Mire que prácticamente lo que usted dijo y ha dicho en toda la clase es verdad. Aquí polula y campea ese tema de la corrupción. A nadie como no nos duela, a nadie nos cuesta y pues da lo mismo y seguir adelante así, eso va a ser un acabose. Sí, Julián, muy bien, muchas gracias. No, y hay una cosa que nos pedía ayer la Dirección Nacional desde Uniremington Medellín. Es que a quiénes son los que tenemos que concientizar, a ustedes son nuestros futuros dirigentes, ya sea en la parte política, en la parte empresarial, no sabemos. Yo siempre digo en mis encuentros tutoriales, no sé a futuro con qué gerente de una compañía, de un banco, con quién me voy a encontrar más adelante haciendo una directriz de pronto estatal dentro de un departamento descentralizado, una misma alcaldía, una misma gobernación. Yo ya me he encontrado con varios de ustedes y ya saben cuál es el proceso que hacemos, pero entonces hay que seguir creándoles y fundamentándoles a ustedes herramientas para que el día, si Dios quiere, llegan a pasar por un cargo público o no se sigan cometiendo los mismos errores que se están cometiendo hoy, porque mire que los cargos públicos son muy bien pagos. Hoy en día, mire un representante a la Cámara, yo no entiendo cómo un representante a la Cámara y un senador sigue robando cuando se ganan mensualmente 34 millones de pesos. Ustedes se imaginan, ustedes ganando en 34 millones, yo sé que los sueldos de ustedes, el que más gana 4 o 5 milloncitos de pesos y con eso tiene que vivir o gana 1 millón o 2 millones y tan berracos son ustedes que pagan la matrícula. Ahora, ¿cómo es que una persona que se gana, un político, un alcalde está ganando casi 15 millones de pesos? ¿Y qué necesidad tiene de comprar? Mire lo que está pasando. Vamos a analizar mucho lo del PAE, lo del Plan de Alimentación Escolar. ¿Cómo es que en medio de esta pandemia se atreven esos sinvergüenzas a hacer ese tipo de delitos de corrupción, robándose en la comida para las personas más indefensas como son los niños? Eso es increíble. Y entonces uno dice, ¿y dónde están los conceptos éticos y morales? ¿Dónde está parada esta gente? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Entonces es una situación muy lamentable y lo que tú dices, Julián, nosotros que somos los que estamos en este momento en la academia, tenemos que crear puntos que podamos discernir, discutir aquí en el encuentro tutorial con ustedes de toda esta temática. Nosotros no podemos decir que es que en el país no está pasando nada. Ah, no, es que esos son cuentos. No, cuentos no, es que lo estamos viendo. Y en este momento, hoy por hoy, hay un inconformismo real con el Estado. Mire cómo nos tienen de impuestos. Los servicios públicos, cómo se han vuelto de costosos. Miren la canasta familiar, cómo se ha vuelto de costosa.
Miren, en estos días daban un informe donde dicen que casi el 60 y pico % de los colombianos estamos reportados en Datacrédito. Y sencillamente, ¿por qué? Porque mire que tenemos los intereses más altos del sistema financiero en Latinoamérica se pagan en Colombia. ¿Cómo es que usted por una tarjeta de crédito está pagando intereses de casi el 28 al 30 y pico %? Si hay alguno que trabaja en un banco, sabe de qué estoy hablando. Mientras en otros lugares del mundo, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, se pagan tasas al año del 10, del 12%, del 8%. Vaya, usted lleve 200 o 300 millones al banco, a usted no le dan sino, es más, se le ríen a uno y le damos el 5% anual, o sea, usted divide eso, no le están dando sino el 0.3% de interés. Y vaya, pues usted pida los prestados y se los prestan al 1, al 2%, al 3%. Vamos a analizar otro de los temas graves de tipo social, ese tema del gota a gota, cómo está afectando a muchas familias en Colombia. En la costa está... Ni al 1, profe. ¿El qué, Ni Alejandra? Al 1%. ¿Al Ni 1? siquiera al 1% le quitan. Imagínense. Entonces es una situación lamentable lo que dice Aleja. Entonces, vamos a tener que analizar todas esas cosas. Ustedes como futuros profesionales de la administración no pueden ser ajenos a esa realidad. O sea, yo digo que para eso viene uno a la universidad, es que el paso por la universidad tiene, y a mí me da mucha risa porque anoche nos comentaban desde Medellín que mucha gente cree, muchos estudiantes creen que las materias de humanidades son las materias de relleno, y resulta que son las más importantes. Porque como decía Julián ahora, son las que nos aterrizan y nos colocan en el lugar preponderante y nos dan el lugar privilegiado dentro de esa sociedad. Muchos aquí a lo mejor deben de haber líderes sociales. Miren que yo doy otra materia, por ejemplo, en la Facultad de Contaduría Pública, que se llama desarrollo de un trabajo social. Y cuando los muchachos van a trabajar con la comunidad, es increíble las cosas que logramos. Y ahí tenemos que hacer presencia. A mí hace poco me decían, venga, ¿qué están haciendo ustedes en la Remington? Que tanto muchacho aunque este semestre hubo no digo que abandono, la realidad es esa, muchos muchachos, a mí me tocó llamarlos y hablar con ellos, muchos muchachos perdieron, ustedes son privilegiados que tuviesen para pagar su matrícula, pero por ejemplo, hay muchachos que no pudieron matricular su semestre porque se quedaron sin trabajo. Y me decían, don Carlos, la ilusión mía es volver el otro año porque la universidad es muy buena, definitivamente Remington es una universidad muy buena. Claro, tenemos un gran grupo de tutores que les duele la universidad, que les duelen los estudiantes, que nos duelen ustedes, y que queremos que ustedes sean la parte representativa de ese poder trabajar, poder estudiar y poder profesionalizarse. Cuando yo hago las entrevistas he conocido de primera mano todo lo que hay detrás de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus sueños de vida? Y para construir un país como Colombia tenemos que pensar en los sueños de nuestros estudiantes, porque nosotros queremos que ustedes sean excelentes profesionales. Queremos que en el futuro tengan excelentes competencias. Ayer nos hicieron mucho hincapié en eso, de que ustedes tengan grandes competencias en relación a esa realidad política, social y económica del país. Y ustedes no pueden ser ajenos, tienen que estar ahí muy empapados de todo este diario transcurrir y yo sé que lo vamos a lograr. Gracias, Julián. Gracias, Alejandra, también que ahí intervino. ¿Quién más quiere participar? María Elena, Mariana, Edward, Julián, Esteban Flores, no sé, alguno. Valentina, cuéntame. Profe, pues la verdad yo sí tengo como pues las expectativas muy altas sobre esta materia. La verdad, yo de política sé solamente lo que muestran pues en los noticieros. Y sí quisiera como otro panorama de lo que realmente está pasando en nuestro país, y no solamente acá, sino pues también de política internacional y lo que pasa realmente en el mundo.
Y pues, profe, la verdad sí, yo sí considero que la política es muy importante porque es como uno poderse visualizar en pues, los acontecimientos que van a haber a futuro, tomar buenas decisiones. Y no, profe, pues sí, Valen- aprender mucho Muy materia. bien. Valentina, dentro de tu inocencia política, ¿qué es lo que más te preocupa de lo que ves a diario en los noticieros en relación al país? Tú digas, me preocupa es, por ejemplo, los feminicidios, cómo han aumentado los feminicidios, cómo a la mujer se le está agrediendo. Venimos de una sociedad totalmente machista, eso también lo vamos a hablar. Y cómo las gran afectadas en este momento, en medio de la pandemia, ha sido la Profe, y mujer. también, digamos, lo que está pasando ahora con esas masacres, Sí, eso también, pues, no sé, digamos, a nosotros los jóvenes nos preocupa mucho eso. Digamos, también el tema de Álvaro Uribe. Eh, bueno, no sé, profe, si también lo de lo que nos acaba de comentar. ese problema del feminicidio es un problema gravísimo porque se han vulnerado los derechos de la mujer. Bueno, gracias Valentina. Joe, ibas a hablar, cuéntame. Profe, pues yo pienso que aquí en Colombia pues hay mucha, digamos que aparte de la corrupción o parte de todas ese tipo de circunstancias, a mí me parece que también con el tema, pues yo respeto pues a los compañeros en ese caso pues con el tema de Uribe, ¿cierto? Pero también uno puede ver que la corrupción no tanto viene del gobierno, sino que también yo sé que me va a dar la razón, profe, con el tema, por ejemplo, en las masacres con el ejército, con todo ello, no recuerdo cómo es que se llama las personas de los pueblos o las personas que fueron más afectadas que en el tiempo que estuvo Uribe en el mando, que mataron a muchas personas y decían que Las todo masacres, le las echaban la masacres culpa a la continúan. guerrilla y, no, y nosotros sabemos que a través de eso, todo lo que presentan en las noticias casi siempre ocultan todo lo que el Los gobierno falsos como tal ha realizado. positivos, Eso, los falsos correcto, positivos. De eso correcto. también vamos a hablar y vamos, por eso ese primer documental que tienen que ver, que no hubo tiempo para la tristeza, ahí se van a dar cuenta de muchas cosas. Ese, yo sé que te va a gustar mucho, yo en ese, porque ahí está la masacre del Aro, la masacre de Mapilpan, está el problema que hubo en el Chocó. No, una cantidad de situaciones que uno se queda sin palabras, uno se queda sin palabras. Y uno dice, Dios mío, es que, miren, en el concierto internacional yo leía un artículo y decían que no entendían por nada del mundo. Ustedes se dieron cuenta que el año pasado Colombia, según una organización internacional, fue considerado como el país más feliz del mundo. Eso es como apague y vámonos. Dios mío, pero ¿cómo es que Colombia, con un conflicto armado de 50 años, es el país más feliz del mundo? Es increíble. Profe, son conformistas, de cierta manera. Profe, lo que pasa ¿Será es que que nos nosotros volvieron nos volvieron qué, Andrea? Dilo. indolentes. Porque, ¿en qué sentido, profe? Porque cuando algo se repite mucho, uno ya se le vuelve normal, ¿cierto? Infortunadamente. Entonces, como ese es el Sí, diario vivir de las sí. noticias, y entonces, que murió uno aquí, que murió otro allá, que murió, para eso ya uno es normal, pues uno ya sabe que las noticias van a ser de muertes, de masacres, de qué pasó allí, de qué pasó acá. Entonces, nos volvimos personas, hablo pues como en general, también porque a uno le afecta, ¿cierto? Ciertas situaciones y tragedias que pasan, pero uno como que, infortunadamente también, hasta que no le toque a uno no vivirlas, ¿cierto? Uno no sabe cómo son. Lo que pasa es Entonces, que Risaralda y Pereira sí ha sido territorio de paz. Nosotros de pronto no vivimos eso. la situación que han vivido en otros lugares del país. Y entonces de No pronto, hemos Andrea, vivido esa situación, profe, sí, sí, y yo tuve la experiencia, perdón, profe, yo tuve la experiencia de vivir sí, en Casanare de Arauca. Y entonces a mí eso me cambió la mente de una te manera, pero la impactó. visión del país, claro. Sin embargo, fui en el tiempo en que uno podía andar por esos lados. Pero el tener de cerca personas que sí han sido afectadas por estos fenómenos de violencia, lo vuelve uno muy sensible, ¿sí? Claro, En ese aspecto. es una zozobra Entonces uno continua. dice, Dios, y cómo estos atrevidos políticos van a salir con esto, estos de la guerrilla, cómo van a salir con esta desfachatez, o sea, son muchas cosas que uno dice, Dios mío.
Definitivamente No, nosotros en esa región nos ha pasado, no nos ha tocado es nada. Andrea, y lo que dicen, vaya róbese pues usted una chuleta y la condenan a 4 años de prisión. Sí, sí, mire, Y un tipo de estos se roba 3.000 millones de pesos, como los Mule, se robaron 168 mil millones de pesos y cumplí 8 años de condena y salen a disfrutar de la plata. Entonces uno no entiende. y bajo las mejores condiciones también Y en prisión bajo las mejores condiciones. Eso es verdad, Andrea, lo que estás diciendo. Entonces, son cosas que vamos a analizar y que eso, ¿qué hace que cómo vive la ciudadanía? Inconforme. Hay un inconformismo total. Profe, pero yo no entiendo algo. Señora. Si somos tan inconformes, si vemos, digamos, los que somos medianamente estudiados, ¿cierto? Que uno comprende un poco más de tipo de cosas, sabemos y tenemos esa parte como de que de verdad nos duele y no estamos conformes. ¿Por qué se repite la historia? O sea, en el sentido de por qué vuelven y votan por los mismos, porque en Colombia los grandes líderes no los eligen la clase media ni la clase alta. La clase alta participa con el dinero para manejar los medios de producción, pero los que finalmente prácticamente escogen son las clases bajas. ¿Pero por qué? Porque compran el voto, porque venden el voto y porque la gente, ahí es donde está la problemática. Entonces es una historia lamentable. ¿Y qué nos toca hacer a todos? Ajenos. A mí me da mucha risa porque a veces en la universidad me dicen, ustedes mismos me dicen, don Carlos, usted como lo conoce todo el mundo, qué chévere, ¿y usted por qué no le lanza de pronto a un cargo político? ¿Para qué? Un día me lancé, quedé por allá como perdí la curul como por 300 votos, pero gracias a Dios no llegué. ¿Por qué no llegué? Porque es que definitivamente son unos tentáculos de la corrupción, son una cosa tan loca que yo le digo pues que uno se queda como aterrado. Y yo conozco amigos que de pronto he dado el voto por ellos y cuando se suben allá ya no lo saludan a uno para que fueran de otra dimensión, entonces yo digo pues que se quede con su profe, otra pero es que dimensión. ese es el tema, en que eso se volvió una maquinaria y funciona de una manera, entonces pueden haber muchos dirigentes con muy buenas intenciones y pueden ser lo más derechito posible, pero allá tienen que torcer o chao. Sí, Andrea, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por tu... Es otro gran problema. Muy bien, muy buena reflexión, Andrea, y eso es lo que yo busco. Eduard, cuéntame. Bueno, profe, yo ahora último que también me estoy metiendo en la política, yo soy líder social y soy parte de la red de jóvenes comunales a nivel nacional. Me he enterado mucho. Excelente. Sí, ya he representado a Risaralda en diferentes ocasiones. ¿Qué me he piensan dado los cuenta. jóvenes? ¿Cómo ven los jóvenes esta realidad? Qué bueno que tú estás en esos grupos. Profe, como tal, los jóvenes, pues ahora último, hemos aprendido que para poder realizar algo, para realizar un cambio, ya necesariamente tenemos que hacerlo nosotros personalmente, reunirnos entre nosotros, entre compañeros, entre que tengamos nuestros ideales ya puntuales y decir, hagamos un cambio, reunámonos, hagamos las diferentes actividades, afectemos. Sí. Comunidad, de cómo va a ir afectado a todo. Se le fue la señal, compañero. Se le estaba yendo la señal, Eduard. Bien, tranquilo, vuelve y repite. Sí. Bueno, como decía, para poder realizar un cambio tenemos que realizarlo nosotros mismos, nosotros planteando las ideas junto a los demás compañeros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos nosotros mismos, estar unidos y solucionar los problemas directamente, no tener paños de agua tibia, sino buscar el problema, la raíz del problema y afectar a la población que se ve beneficiada. Y yo digo una cosa, y tener muy importante, vamos a hablar mucho del poder político en Colombia. Esas 3 ramas del poder político, la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Utilizar mucho los entes de control porque la gente no estaba utilizando
los entes de control, como cuáles, la Fiscalía, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría. Ay, profe, pero es que si eso no funciona ni siquiera para el pueblo, No, ¿en qué sentido? Andrea, De que sí por ejemplo, el tema de funciona, trámite sí. y todo eso es, entonces la gente le da pereza y por eso no lo hacen, no Lo lo que usa pasa es que porque... ese ha sido uno de los negocios en Colombia, Andreita, el problema de la tramitología. Hoy salió, ahora les mando una cosita que me llegó hoy de las notarías, que hay que acabar con esa sinvergüencería. Un tipo por decir que da fe pública de una cosa que es verdad, acabar con esa tontería. Es más, ya hay muchos documentos que dicen que solamente colocando la huella y todo ya no hay que ir a una notaría, porque es que imagínense, ya uno va a hacer cualquier vuelta de notaría y son 18, 25 mil pesos y ahora registrar una escritura, yo no entiendo por qué cobran hasta 1,000,000 y pico y a dónde va a dar esa plata. Esas son para las arcas del notario o para quién, ¿qué es ese manejo político que le están dando a eso? Y en el gobierno de Álvaro Gómez Uribe dijeron que iban a acabar con lo de la tramitología y yo veo que otra vez volvieron y nos empapelaron para cualquier cosa. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta, muchachos, todos, recuerden una cosa, la cultura es parte de nuestras tradiciones y de nuestros aconteceres diarios. Colombia es un país donde hay gente muy buena, pero también hay gente que la tira de vivos. Y el problema es que de pronto en algún momento esa tramitología se hizo porque ustedes se han dado cuenta, una cantidad de gente, políticos por ejemplo, entre ellos Álvaro Uribe y acá en Pereira los Meré, que se hicieron a una cantidad de tierras donde tú decías, Andrea, ahora, que fueron desplazados y ellos se apoderaron de las tierras y con escrituras y todo, y es que firmando y haciendo. Y resulta que en las notarías les estaban colaborando con eso. Entonces hay que acabar con una cantidad de vicios, donde tenemos, ayer nos decía el director nacional, tenemos que hablar de una mejor cultura ciudadana, donde la gente como que aprenda a tener otra vez esa responsabilidad, sus deberes y responsabilidades. El artículo 95 de la Constitución Nacional dice cuáles son los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, los que nos olvidan. Por ejemplo, salieron los famosos ahora partes de la Policía Nacional, los comparendos, y la gente es atrevida. Yo por ejemplo, a mí me cuentan que en Estados Unidos la policía la respetan porque la respetan, y a pesar de eso la gente sale a marchar y las protestas y todo, pero son protestas pacíficas. Pero el problema, por ejemplo, Eduardo Giraldo ahora que nos decía, ustedes los jóvenes tienen que tener mucho cuidado, es que de pronto dentro de esos grupos no se vayan a involucrar o se vayan a infiltrar personas revolucionarias que sencillamente, a mí me da mucha piedra cuando llegan y pintan un letrero en una casa que uno recién ha pintado y de manera irresponsable pues es que acabar con lo poco que queda. Entonces hay gente dentro, tenemos que trabajar mucho la cultura ciudadana y en este módulo vamos a ver mucho de eso, de la importancia que tiene de que tengamos buenas costumbres en relación a esa cultura ciudadana. Por ejemplo, sí, Eduardo. Roy, también es muy importante nosotros tener una cultura de política pública, porque ello aprendemos mucho. Eso vamos a hacer en este semestre, eso vamos a hacer y vamos a aprender de política pública. Qué bueno, Eduardo, y yo vas a ser un gran participante en el desarrollo del módulo junto con Andrea, que la veo que sí, muy inquieta también, Julián, Joan, Esteban, y espero escucharlo a todos los 22. Este es un punto de encuentro donde espero que cada 8 días tengamos esa dinámica de diálogo, de interpretación, de que podamos discutir y analizar caso a caso, porque lo que está en el país no lo podemos tapar con las manos. Y no podemos ser ajenos a la historia. Eso es lo más importante, no hacer ajenos a esa historia política del país. ¿Quién más quiere participar para ya ir dando entonces por terminada nuestro encuentro tutorial de hoy? Y pues no sé, yo creo que ya quedó todo listo, los listados, el acuerdo, el plan de aula, ya les mostré el módulo y la invitación es para que todos contesten pues el foro, que es lo más importante, el foro de presentación. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación final en relación al módulo? ¿Está todo claro, entendido y no hay ningún problema?
Bueno, muchachos. Profe, Entonces, está bien. bueno, Julián. Entonces, muchachos, no queda más que decirles gracias, mil gracias. En nombre de Uniremington, en nombre mío, un abrazo, una feliz noche. Que Dios me los bendiga y recuerden, cuídense mucho, distanciamiento social, lavado de manos, tapabocas y bien juiciosos. Que Dios los bendiga, una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Profe, muchísimas gracias. Profe, Gracias, profe. Bueno, gracias. María Elena, Gracias. Edward, chao, John Chao, Steven, profe, feliz chao, noche. un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Mañana. Rita, chao, Alejandra, chao. No, profe, Valentina, gracias. Manuela, gracias. Mariana, chao. Feliz noche. Hasta luego, profe, Dios lo bendiga. Chao, Esteban, un abrazo. No lo escuché hoy. Chao. Mariana, chao. Sí, profe. Profe, hasta luego. Muchas gracias. Julián, saludos allá en el ingenio. Un abrazo. Vale, gracias. Bueno, Luisa, que feliz noche. Que estés bien. Chao. Muchas gracias. Mariana, chao. Feliz noche. Gracias. Chao, Luis. Bueno. Edward, chao. Hasta luego, profe, una feliz noche. Fue bueno volver a ver las clases con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, que Dios lo bendiga. Igual, profe, descansa. Bueno.